Natalia Márquez, una exabogada penal de 42 años que había dejado su carrera para criar a sus hijos, se despertó en completo silencio el día de su cumpleaños. La luz filtrada por las cortinas le dio un tono cálido a la habitación, pero el calor no alcanzaba su corazón. No había desayuno en la cama, ni ruidos de pasos infantiles, ni el olor familiar del café que solía preparar Julián cada mañana especial. Solo el eco de un vacío imprevisto. Al principio pensó que quizá Julián y los chicos estaban organizando una sorpresa. Esperó un rato. Se duchó lentamente, se puso la bata de lino que su madre le había regalado años atrás y bajó las escaleras anticipando tal vez un grito de «¡Feliz cumpleaños!» escondido tras el sofá. Pero la casa estaba impecablemente en orden como si nadie la hubiese habitado esa mañana. El silencio era tan pesado que incluso el crujido de las tablas del suelo le pareció un estruendo. Sobre la encimera de la cocina estaban los ingredientes intactos para sus panqueques favoritos, fresas, avena, huevos y ese yogur griego que solo ella comía. Nada había sido usado. El refrigerador todavía contenía las compras del día anterior y la cafetera estaba limpia, vacía, seca. Algo andaba mal. Fue entonces cuando escuchó la notificación de su celular en la sala. Corrió con el corazón en la garganta. Tal vez un mensaje, una pista. Lo que encontró la dejó paralizada. Su hija Lucía, de 16 años, había subido una historia a Instagram. Una imagen de ella, su hermano menor Tomás y Julián, posando frente a una piscina infinita con vistas a una ciudad deslumbrante, Dubái. Los tres sonriendo, luciendo gafas oscuras y ropa de verano. El pie de foto. Papá nos consiente porque mamá es una amargada. Natalia se quedó mirando la pantalla sin entender. Leyó la frase una y otra vez, como si en una de esas repeticiones pudiera encontrar una versión diferente. Una que no implicara que su propia hija la humillaba públicamente. Intentó calmarse, pero su respiración se volvió superficial y sus manos temblaban. Recorrió más fotos. Un vuelo en primera clase, un brindis con cócteles, una suite con vista al mar. Todo documentado por sus propios hijos a miles de kilómetros sin decirle nada. Envió mensajes, primero a Julián, donde están leídos pero sin respuesta. Luego a Lucía, ¿por qué te fuiste sin avisar visto? Silencio. Intentó con Tomás, su niño dulce de 11 años. Amor, ¿qué está pasando? Leído sin respuesta. Una punzada en el estómago le dijo que esto no era un error. Corrió al armario de la entrada. Faltaban 3 maletas. Las mochilas de los niños no estaban. El cargador del cepillo de dientes de Julián ya no estaba en el baño, ni su perfume. Natalia sintió que el mundo giraba como si su casa hubiera sido desmantelada por dentro. Abrió el cajón del escritorio de Julián. Estaba cerrado, pero sabía dónde escondía la llave. La sacó de su escondite bajo el cajón. Y ahí comenzó la verdad. Entre papeles de oficina encontró estados de cuenta con cargos extraños, joyas que nunca recibió, cenas carísimas, en noches donde él decía trabajar tarde, y lo peor, 3 boletos comprados hacía un mes a nombre de Julián, Lucía y Tomás. No había cuarto pasajero. Entre los documentos también apareció un celular viejo, un modelo barato que no reconocía. Lo encendió, sin contraseña. Al abrir los mensajes leyó: Dubái va a ser increíble. Le dije a los niños que es un viaje especial solo para ellos. El remitente Camila Ortega, la asistente de Julián, de 27 años. Joven guapa, siempre tan eficiente. Natalia soltó el celular sobre el escritorio. Se sentó en silencio, el corazón palpitando con una claridad dolorosa. No fue olvidada. Fue deliberadamente excluida, utilizada como excusa. Había sido borrada. Se levantó lentamente, se sirvió una copa de vino y subió la música clásica que siempre relajaba a Julián ahora para callar el zumbido en sus oídos. Era su cumpleaños y estaba sola, pero no por accidente. Su familia la había abandonado para vivir una mentira.
Lo que aún no sabían era que ella tenía pruebas y que esa misma noche iba a comenzar su venganza. Natalia subió las escaleras con los nudillos blancos de la rabia contenida. Cada peldaño parecía gritarle una verdad incómoda. Ella había confiado ciegamente. Mientras recorría el pasillo hacia la oficina de Julián, los recuerdos se le cruzaban como fantasmas él, diciéndole que trabajaba horas extra, que Camila era una gran profesional, que esas noches en que llegaba tarde era porque estaba peleando un contrato millonario. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Entró con paso firme como si fuera una fiscal frente a la escena de un crimen. Lo era en cierto modo. Cada rincón de ese espacio olía a él, su colonia, sus papeles organizados con obsesión, su sillón de cuero oscuro, donde le gustaba leer informes. Natalia se detuvo frente al escritorio. Los cajones estaban cerrados con llave, pero ella conocía el escondite. Había ayudado a montar esa oficina cuando él fue ascendido a director financiero. «Ponte lo bonito que lo usarás toda tu carrera», le había dicho ella con orgullo. Abrió el cajón inferior. Allí encontró lo que nunca debía haber existido, una carpeta etiquetada solo con sus iniciales JRM. Dentro, estados de cuenta de una tarjeta que no aparecía en su APE bancaria compartida. Se sentó y comenzó a revisar línea por línea con el enfoque clínico que la caracterizaba en sus días de abogada. 800 cuéntelos en una joyería del centro. $1,200 en un restaurante boutique los jueves por la noche. $3,900 en un hotel 5 estrellas en su propia ciudad, con fechas que coincidían con los viajes de negocios. Y finalmente, $16,000 en boletos de avión a Dubái, comprados hace más de un mes. 3 boletos, nunca 4. Le temblaban los dedos cuando encontró otro sobre Manila más al fondo. Al abrirlo no eran documentos, sino fotografías impresas. Camila y Julián en cenas elegantes sonriendo con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. En una él le estaba colocando un brazalete de diamantes en la muñeca. Natalia reconoció la joya de inmediato, era idéntico al collar que Julián le había regalado por su aniversario apenas el mes anterior. Dejó caer las fotos sobre el escritorio y buscó aire. No lo encontró. Todo le resultaba ajeno. El escritorio, las paredes, la lámpara de lectura. No eran elementos de su hogar. Eran parte del escenario de una mentira cuidadosamente orquestada. Entonces lo vio un teléfono móvil escondido tras una carpeta gruesa de balances contables. No era su iPhone habitual, sino uno barato genérico que parecía nuevo. Lo encendió. Para su sorpresa no tenía clave. En la pantalla brillaba una serie de mensajes recientes, todos de Camila. «No puedo esperar a que estemos solos en Dubái. Les dijiste que era un regalo para ellos. No Lucía ya posteó la foto. Eres un genio, amor. No puedo creer que tu esposa siga sin sospechar nada. ¿De verdad cree que eres tan devoto?» Natalia tragó saliva. Sus ojos no parpadeaban. Siguió leyendo y cada palabra le cortaba más profundo. Julián no solo la había traicionado físicamente, la había borrado, reducido a una excusa conveniente. Su existencia había sido convertida en una tapadera para un romance que involucraba a sus hijos, sus recuerdos y su futuro. En el último mensaje, Camila había escrito: «Después de Dubái lo hablamos todo. Me prometiste que sería oficial». Y Julián respondió: «Lo será. Ella ni se entera. Vive para los niños y su jardín. Ni siquiera se arregla ya». Natalia dejó el teléfono sobre la mesa temblando. En otro tiempo habría gritado, llorado, lanzado cosas. Pero esta versión de ella era diferente, una más peligrosa. No gritaba, calculaba. Fue hasta su escritorio personal, donde guardaba sus viejas tarjetas de contacto, buscó la de Sergio Beltrán, jefe de seguridad de Finamérica, la empresa donde trabajaba Julián. Lo había conocido en una gala y años atrás lo ayudó con una consulta legal. Él le debía un favor. Marcó su número. «Sergio, soy Natalia Márquez. Vaya años sin saber de ti». «Todo bien, no. Necesito acceso a las grabaciones de la oficina de Julián, los jueves por la noche». «No me preguntes por qué.
Solo dime si puedes. Sergio dudó unos segundos. Por ti sí, pero solo por 24 horas. Natalia colgó. El corazón le latía con fuerza. Iba a ver la verdad con sus propios ojos. Y luego la usaría como nadie esperaba. Natalia se sentó frente a su computadora portátil como si fuera una jueza a punto de dictar sentencia. La rabia seguía allí, latiendo debajo de la piel, pero ahora estaba filtrada por una claridad que le devolvía poder. Ya no era solo una esposa traicionada, era una estratega, una mujer con formación legal que sabía exactamente cómo hacer caer a un hombre que había creído que nunca lo descubrirían. Abrió el correo electrónico que acababa de recibir de Sergio Beltrán. El enlace era temporal, con contraseña de un solo uso. Las cámaras de seguridad del piso ejecutivo de Finamérica habían sido actualizadas hacía poco más de un año y guardaban hasta 12 meses de grabaciones. Ella lo sabía porque en su momento había ayudado a Julián a revisar los contratos legales del proveedor de seguridad. Ironías de la vida. Ingresó la clave y seleccionó las fechas todos los jueves del último mes. Luego afinó la búsqueda. Cámara interior de la oficina de Julián. Cámara del pasillo. Cámara del ascensor. Empezó con el jueves anterior. A las 7:42 p.m. Camila apareció en el pasillo con 2 copas de vino. Tocó una vez, entró sin esperar respuesta. Natalia cambió a la cámara interior. Allí estaban Julián y Camila riéndose. Él se quitó la chaqueta, ella se sentó demasiado cerca en el sofá. Compartían documentos al principio, pero el lenguaje corporal era inconfundible. A las 8:17 p.m., él la besó. No fue un beso accidental ni dudoso. Fue un gesto habitual de confianza de práctica. Avanzó al siguiente jueves. Mismo patrón. Esta vez ella llevaba una bolsa pequeña de una joyería. Se la entregó como quien repite un ritual. En otro clip, él le desabrochaba la blusa mientras apagaba las luces. Natalia no necesitaba ver más, pero lo hizo. Reunió clips con fecha y hora, capturas de pantalla, videos recortados, todo meticulosamente clasificado en carpetas tituladas por fecha y tema: Prueba A, Relación inapropiada, Prueba B, Uso de oficina para fines personales. Sabía que el reglamento interno de Finamérica prohibía explícitamente las relaciones sentimentales entre superiores y subordinados. Lo había leído años atrás, cuando Julián fue promovido y tuvo que firmar el nuevo código ético. En ese momento a Natalia le pareció innecesario. Es solo para evitar demandas, había dicho Julián con una sonrisa confiada. Ahora, ese mismo documento sería su bala de plata. A medianoche, Natalia tenía compilado un expediente que cualquier bufete de abogados envidiaría. Videos, capturas, registros de gastos personales con tarjetas de la empresa, mensajes de texto, desde el teléfono oculto y la correspondencia entre Julián y Camila burlándose de su existencia. El archivo llevaba un nombre simple: Derrumbe cuando TRM-PDF. Respiró hondo y abrió una nueva ventana de correo. Redactó un mensaje dirigido a Renata Zúñiga, presidenta del Consejo de Administración de Finamérica, y a 2 miembros más de la Junta que conocía por años de cenas de gala y eventos corporativos. Escribió sin rencor, solo hechos, sin adjetivos, sin dramatismo. Asunto: violación grave del Código Ético. Julián R. Márquez. Adjunto: pruebas de una relación inapropiada entre el señor Márquez y su asistente directa, Camila Ortega. Las pruebas incluyen uso indebido de instalaciones de la empresa, desvío de fondos corporativos y comportamiento que compromete la integridad de la firma. Considero que la situación debe evaluarse conforme al artículo 5.6 del Manual Interno de Ética. Estoy disponible para cualquier aclaración adicional. Cerró con su nombre completo, su número de colegiada jurídica y un teléfono de contacto, pero aún no lo envió. Miró el reloj: 2:17 a.m. Sabía que los martes a las 9:00 a.m. era la junta directiva de Finamérica
Un momento en que todos los ejecutivos dejaban sus teléfonos fuera de la sala y se dedicaban exclusivamente a asuntos delicados. En ese momento exacto lo enviaría, con acuse de recibo activado, con rastreo de apertura. Era una cuestión de estrategia, de precisión. Volvió a repasar el expediente asegurándose de que cada imagen, cada grabación y cada transacción estuviera fechada y respaldada. No dejaría cabos sueltos. Julián había construido una mentira con arrogancia, creyendo que ella jamás miraría debajo de la alfombra. Pero Natalia no solo había mirado, había documentado, y ahora estaba a punto de aplastar cada una de sus mentiras bajo el peso de la verdad. El martes amaneció con una serenidad que contrastaba con la tormenta que Natalia estaba a punto de desatar. Se levantó temprano, preparó café con una calma casi ceremonial y se sentó en su escritorio aún vestida con la bata de algodón azul que solía usar los fines de semana largos. Encendió su laptop, verificó por última vez que todos los archivos adjuntos estuvieran en orden y abrió el correo preparado desde la madrugada. Marcó la hora 8:58 a.m. Sabía que a las 9:00 en punto comenzaba la reunión ejecutiva semanal de Finamérica. Durante esa hora, los teléfonos eran colocados en una bandeja fuera de la sala de juntas, sin distracciones, sin notificaciones. A las 9:01 presionó enviar. El mensaje salió disparado a Renata Zúñiga, presidenta del directorio, a Mauricio Delgado y Gabriela Esteves, socios fundadores, y a Recursos Humanos, todos con copia. Marcó confirmación de lectura y activó el rastreo de apertura. Luego se reclinó en su silla, con el café caliente entre las manos, esperando el estruendo silencioso de una vida colapsando. A las 9:12 el primer aviso de lectura llegó, luego otro, y otro más. A las 9:19 todos los destinatarios habían abierto el correo. Natalia sintió un latido fuerte en las sienes, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo irreversible acababa de comenzar. A las 9:32 su celular vibró con un mensaje de Sergio Beltrán. ¿Qué hiciste, seguridad? Está en el piso ejecutivo. Están llamando a Julián a la sala de juntas. Natalia no respondió. No necesitaba hacerlo. Dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio y se permitió cerrar los ojos por un momento. Sintió un alivio extraño. No era venganza, era justicia. A las 9:38 llegó la notificación más esperada: usuario hermofinamerica.com. Acceso revocado. Estado terminado. Autorización. Nivel ejecutivo. Era oficial. Julián Márquez había sido despedido. A las 9:41 otra notificación apareció. Esta vez del sistema de seguridad doméstico, que aún estaba vinculado con el pase electrónico de Julián. Ingreso denegado. Tarjeta de empleado sin autorización. Ubicación oficina central. Piso ejecutivo. Natalia supo que en ese instante, mientras ella tomaba su segundo sorbo de café, Julián estaba siendo escoltado por 2 guardias de seguridad frente a sus colegas, sus asistentes y probablemente Camila Ortega, quien no tardaría en ser llamada a Recursos Humanos. A las 9:44, el celular comenzó a sonar. Era Julián, lo ignoró. Luego otra llamada y otra. Para las 10:00 a.m. había recibido más de 20 intentos. Luego llegaron los mensajes. ¿Qué hiciste? Me bloquearon todo. Contesta, Natalia, por favor, esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué les dijiste? Están hablando de ética. Voy a perderlo todo. A cada palabra, a cada notificación, Natalia se sintió más en control. El hombre que la había dejado sola el día de su cumpleaños, que había manipulado a sus hijos, que había usado su hogar y su dinero para alimentar una doble vida, estaba enfrentando consecuencias reales. No gritos, no escándalos, pruebas, ley, causa y efecto. A las 10:23, Renata Zúñiga respondió su correo. Señora Márquez, agradecemos la seriedad con la que ha presentado esta información. El directorio ha tomado acciones inmediatas. Si necesita apoyo legal adicional, puede comunicarse directamente con mi oficina. Le deseamos lo mejor. Natalia leyó el mensaje sin emoción.
Cerró su computadora y miró a través de la ventana. El jardín que ella misma había diseñado y mantenido era un testigo silencioso de su transformación. Julián continuaba llamando. WhatsApp, correo, mensajes de texto. Por favor, no me hagas esto. Piensa en los niños. Hablemos, lo podemos arreglar. Estás destruyendo nuestra familia. Pero lo cierto era que él ya lo había destruido. Solo que Natalia, por primera vez en mucho tiempo, estaba mostrando los restos a la luz del día. Esa misma noche, Natalia observó desde su celular cómo los íconos del localizador familiar se desplazaban lentamente por el mapa. Años atrás, Julián había insistido en instalar esa aplicación por seguridad, para saber siempre dónde estaban los niños. Qué ironía, ahora ella la usaba para seguir sus movimientos con precisión quirúrgica. Lucía publicó una historia en Instagram, una selfie en la recepción del hotel, con una mueca de disgusto y el texto «Viaje cancelado». Mal día. Cambio de planes. Minutos después, Tomás subió una foto en el aeropuerto con los ojos cansados y sin sonrisa. No entiendo nada. Nos vamos a casa. Natalia sabía que volarían con escala en Frankfurt. Entre los retrasos y la conexión tendrían unas 20 horas de viaje. Tiempo suficiente para que Julián sintiera el vértigo de su mundo colapsando encerrado en un avión con dos adolescentes confundidos que sin saberlo habían sido usados como peones. Mientras tanto, ella preparaba el escenario. Empacó las pertenencias de Julián en cajas, ropa, relojes, documentos, libros, cada una etiquetada con su nombre. Llamó a un cerrajero de confianza y mandó cambiar todas las cerraduras de la casa. Reprogramó el sistema de alarma y desactivó el código de Julián. Se aseguró de que Lucía y Tomás conservaran acceso total. Eran sus hijos, no su guerra. La mañana siguiente el sol ya caía cuando un Uber negro se detuvo frente a la casa. Natalia estaba sentada en la mecedora del porche con un sobre en el regazo. Su cabello recogido con elegancia, sus ojos firmes. No iba a temblar. Del auto bajó primero Julián, con el rostro tenso arrastrando una maleta. Detrás de él Lucía con la cara seria y Tomás visiblemente confundido. Al verla allí sentada, Julián aceleró el paso. «¿Podemos hablar?», dijo con un tono entre súplica y advertencia. Natalia se levantó con calma. Señaló con la cabeza las cajas en la cochera. «Tus cosas están ahí. Lo demás, no tienes que volver a tocarlo». «¿Qué me estás echando de mi propia casa, de la casa que está a mi nombre, Julián, que compré con la herencia de mi abuela? Esa misma donde me dejaste sola el día de mi cumpleaños». Lucía frunció el ceño. «¿De qué habla papá?», Tomás tiró de la manga de su hermana. «Dijo que había una emergencia en la oficina, que teníamos que regresar». Natalia sostuvo el sobre con más firmeza. La emergencia era su despido, y el motivo está aquí. Le entregó a Julián una serie de capturas impresas. Julián apenas las hojeó y palideció. Intentó ocultarlas, pero Lucía ya había visto demasiado. «¿Qué es eso?», preguntó ella caminando hacia su madre. «Tu padre tuvo una relación con su asistente durante meses. Pagó hoteles, joyas, cenas, mientras decía que estaba trabajando. Usó el viaje a Dubái para verse con ella. Ustedes fueron su coartada». Lucía abrió los ojos horrorizada. «Papá, ¿es verdad? No es tan simple», gritó Julián sin poder evitar que la voz se le quebrara. «Tu madre lo está exagerando. Solo fue un error de 6 meses con facturas y besos en su oficina», replicó Natalia con calma. «¿Un error que usó a tus hijos para encubrir una doble vida?». Tomás empezó a llorar. «Yo no quería ir sin ti, mamá. Te lo juro». Natalia se agachó y lo abrazó con fuerza. «Lo sé, mi amor. No hiciste nada malo». Lucía, por su parte, tenía los ojos fijos en su padre, que seguía ahí parado con las manos temblando. «Me dijiste que mamá era aburrida, que no le importaba viajar, que se pondría feliz de tener la casa para ella. Lucía, por favor». Pero ya era tarde. Ella caminó hacia la puerta. Tomás la siguió. Natalia abrió con su nueva llave y les hizo un gesto para que pasaran.
Julián dio un paso más. «No puedes hacerme esto. Soy su padre». «Y ser padre no te da derecho a traicionar a tu familia», respondió Natalia. «Ellos tienen un hogar. Tú desde hoy tendrás que encontrar otro». Se cerró la puerta con un clic suave. Del otro lado, Julián se quedó inmóvil, rodeado de cajas y ruinas. Natalia abrazó a sus hijos y por primera vez en mucho tiempo sintió que volvía a respirar. El despacho donde se celebraba la mediación estaba decorado con una sobriedad que buscaba disimular el peso emocional de los casos que allí se resolvían. Natalia llegó puntual, vestida con un traje gris claro que reflejaba profesionalismo sin rigidez. Su rostro sereno no mostraba la mínima grieta. A su lado, Carla Núñez, su abogada, preparaba la carpeta con los documentos finales del divorcio. Frente a ellas, Julián llegó con gesto desencajado y un abogado joven claramente inexperto que apenas podía mantener el contacto visual. Natalia no necesitaba leer nada en sus rostros. Sabía que Julián ya había perdido y que lo sabía. Lo que quedaba era el cierre legal. El punto final. Carla fue directa. Nuestra solicitud es clara. Custodia total de los menores con régimen de visitas previamente acordado. Natalia conservará la casa que está a su nombre y todos los bienes adquiridos con su fondo de herencia. No solicitamos pensión compensatoria, pero sí una contribución mensual para manutención infantil conforme a la ley. El abogado de Julián apenas pudo balbucear una respuesta. Mi cliente considera que, tal vez, se podría renegociar el tema de la custodia compartida. Natalia habló por primera vez. No, todos giraron hacia ella. No voy a permitir que mis hijos vivan a tiempo parcial con alguien que los utilizó para tapar una infidelidad, que manipuló a su hija para humillarme públicamente y que dejó a su familia sin una palabra en el día más importante del año. Hizo una pausa y luego añadió: «Esta no es una negociación, es una consecuencia». El abogado de Julián intentó intervenir, pero fue interrumpido por Carla con tono afilado. «Además de eso, mi clienta tiene documentación de movimientos financieros no autorizados desde cuentas familiares para cubrir gastos de carácter personal y no compartido. Si seguimos adelante con litigio, se pedirá resarcimiento económico y exposición pública». Julián hundió el rostro entre las manos. Había perdido todo lo que creía controlado. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó levantando la vista. «Pensé que al menos podríamos cerrar esto con algo de dignidad». «Fueron 17 años, Natalia. Lo estoy cerrando con más dignidad de la que tú jamás mostraste», respondió ella sin levantar la voz. «No voy a arrastrarte. No necesito destruirte. Solo quiero que desaparezcas de las decisiones que me afectan». Finalmente, Julián firmó. El sonido del bolígrafo contra el papel fue como un acto de liberación. La mediación concluyó en menos de 2 horas. El acuerdo otorgaba a Natalia la custodia total de Lucía y Tomás la casa, la mayoría de los bienes compartidos y la libertad de rehacer su vida sin el peso de un nombre que ya no representaba nada para ella. Días después, llegó la notificación oficial del juzgado. El divorcio había sido legalmente concluido. Natalia guardó el documento en una carpeta que archivó con otras de temas cerrados. No sintió euforia ni tristeza. Sintió orden. Julián, por su parte, se convirtió en una figura lejana. Mudado a un departamento modesto en el centro, sus visitas con los niños eran esporádicas, tensas. Camila había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado. Sin el prestigio, los recursos ni la estructura, Julián se había convertido en un eco de lo que fue. Ya no dictaba normas, ya no tenía seguidores, solo consecuencias. Lucía se volvió más reflexiva. Se volvió a inscribir en clases extracurriculares, volvió a pintar y poco a poco su rostro recuperó la luz. Tomás, aunque más reservado, se convirtió en el guardián de su madre, vigilante de su bienestar. Natalia, por su parte,
Retomó actividades olvidadas, redescubrió amistades e incluso comenzó a escribir un blog bajo seudónimo sobre resiliencia femenina. Una tarde, mientras preparaban una cena sencilla, en familia, Tomás le preguntó: «Mamá, ¿tú sabías que ibas a ganar, Natalia?». Se rió suavemente. «No se trata de ganar. Se trata de no permitir que nadie te borre de tu propia historia». Y esa historia por fin estaba comenzando a escribirse desde su propia voz. Pasaron varios meses desde que Natalia firmó el último documento que la desligaba legalmente de Julián. No hubo fuegos artificiales ni grandes celebraciones. La libertad llegó como una brisa silenciosa, firme, persistente, reparadora. Una tarde, sin darse cuenta, se descubrió sonriendo mientras doblaba la ropa de Tomás. Era la primera vez en mucho tiempo que no lo hacía por rutina, sino con una sensación de paz que le resultaba nueva. Había comenzado terapia con una psicóloga especializada en reconstrucción emocional. En su primera sesión no pudo articular más que unas pocas frases rotas, pero con cada encuentro fue encontrando palabras, hilos invisibles que le permitieron retejer su identidad más allá de ser la esposa de o la madre de. Redescubrió que antes de cualquier rol era mujer, era persona. Era ella. Recuperó también su amor por la pintura. El cuarto de huéspedes, antes apenas usado, se transformó en un pequeño estudio lleno de colores, pinceles, bastidores y olor a óleo fresco. Al principio, sus manos temblaban al tomar el pincel, pero pronto las formas fluyeron como si nunca se hubieran ido. Pintaba escenas cotidianas: la risa de Tomás, las lágrimas contenidas de Lucía, su propio reflejo en el espejo. No era arte para vender, era arte para vivir. Comenzó a reencontrarse con amigas que había dejado de ver durante su matrimonio. Es que Julián decía que eran muy dramáticas. Les confesó un día, riéndose con cierta vergüenza. Una de ellas, Verónica, le dijo algo que le quedó grabado. No eras tú la que se alejaba, era él el que te alejaba de ti misma. Esa frase la acompañó durante semanas como una llave secreta. Lucía también floreció. Había dejado de mirar a su madre con los ojos de una adolescente que juzga. Ahora la miraba con respeto. Compartían tardes en la cocina, hablaban de música, incluso se animaban a debatir temas complejos como el perdón, la rabia, la dignidad. Tomás, por su parte, se volvió más expresivo. Le escribía pequeñas notas de amor en las libretas. «Eres la mejor mamá del universo», decía una que encontró escondida entre sus pinceles. Y así, sin que nadie lo anunciara, llegó su cumpleaños número 43. Natalia despertó esa mañana con una sensación diferente. No había expectativas. No esperaba sorpresas, solo paz. Bajó las escaleras y encontró la casa en silencio. Por un instante el recuerdo del año anterior la asaltó, pero esta vez ese eco no dolía. Era solo eso, un eco lejano. Cuando abrió la puerta del comedor, se encontró con una escena completamente distinta. Guirnaldas hechas a mano colgaban del techo, con papel reciclado, y frases escritas en rotulador: «Te amamos tal como eres. Feliz renacer, nuestra guerrera». En la mesa una torta casera de chocolate, su favorita, adornada con frutas frescas. Nada de zanahoria, nada de pretensiones. Era simple, genuina, real. Lucía salió de la cocina con harina en el cabello y una sonrisa orgullosa. «No pudimos conseguir velas de número, así que usamos las de té», dijo, señalando las pequeñas luces encendidas sobre la torta. Tomás corrió y se abrazó a su cintura. «No dejamos que nadie te lo arruinara este año». Natalia por primera vez en mucho tiempo lloró, pero fueron lágrimas suaves de gratitud. No por la fiesta, sino por el proceso, por haber sobrevivido. Levantó su copa de jugo espumante y pidió la palabra. «Quiero brindar», dijo con voz firme pero emocionada, «por la verdad, por el dolor que nos transforma y por el coraje de empezar de nuevo. Lo que pasó me rompió, pero también me reconstruyó. Gracias por estar conmigo en ese proceso. Y gracias por este día. Es perfecto.
Después, ya sola en su jardín, el mismo que había comenzado a plantar como terapia semanas después de la separación, observó cómo los primeros lirios florecían. Había sembrado con las manos abiertas y el corazón roto. Ahora las flores emergían con colores vivos como una respuesta a su renacimiento. Sonrió. Julián había prometido que su cumpleaños sería inolvidable, y lo fue, no por él, sino porque aquel desastre la obligó a reencontrarse consigo misma. Ese fue, sin saberlo, el verdadero regalo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narraciones llenas de emoción, justicia y renacimiento. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por formar parte de esta comunidad.